Hola. Benvenidos a San Lorenzo. That's the extent of my Spanish, so please forgive me. So I wanted to welcome you all to St. Lawrence. My name is Michelle McHale Pickard. I'm with the Office of Evangelization and Discipleship at the Chancery. We are so excited that your core teams, your directors, everyone who is involved with this ministry that is so important to the church, building disciples for Christ, making them lifelong learners and in love with our Lord. And I thank you so much for you taking your Saturday and spending it with us. And we are going to take a moment now, and we're going to ask that you would please quiet yourselves, turn off your cell phones, and let us please pray for Dr. Jimena and her presentation. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Good and gracious Lord, we ask your blessings upon Dr. Jimena de Brock and the beautiful information she will give us this day on the method and the ways that you ask us to go out and make disciples of all nations. We ask that her words be anointed, that they be heard, that they settle in our soul, and that we know that the church is guiding us in the best ways to bring people from all walks of life, unbaptized, baptized, fallen away, seeking the finishing of their sacraments. Lord, we know that you love them all. Give that love to us in our hearts and souls as we lead these people home to your one true church. And bless Dr. Jimena in her travels, coming back, and in all her work. And Lord, we ask this in your most holy name, under the mantle of our Mother, Our Lady of Guadalupe. And we also invoke our saint of the day, Saint Josephine Bakhita, who is also herself knowing what it was like to learn to love the Lord and come into his presence and serve him gladly with great joy. We ask this for all those here, all those who could not make it with us. Lord, give us your words today. In your name we pray. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. And now I'm going to turn it over to Darlene Arce, who will do the introduction, and I hope you have a marvelous day. Thank you again for being here. Gracias, Michelle. Buenos días a todos. Mi nombre es Darlene. Soy la presidenta de un grupo de laicos aquí en la arquidiócesis. El grupo se llama Socios en el Ministerio de Iniciación, y hoy es mi placer, un orgullo y honor para presentarles a ustedes a la doctora Jimena de Brock. La doctora de Brock enseña en el Instituto para Estudios Pastorales de la Universidad de Loyola y también en el Seminario Mount St. Mary's en Emmitsburg, Maryland. Ella ha estado recientemente a cargo de directora de formación pastoral. Es la asesora de liderazgo con el Instituto de Liderazgo Católico, que en inglés se llama el Catholic Leadership Institute. También ha enseñado en la Universidad de Notre Dame, en Indiana y en St. Mary's Seminary. Anteriormente sirvió como directora de formación catequética y pastoral de la Arquidiócesis de Baltimore, donde también desempeñó cargo de directora de la Oficina de Culto Divino y Formación Sacramental. Ella ha desarrollado cursos pastorales, enseñado en línea y en la Universidad de Notre Dame y en la Universidad de Dayton en Ohio. Y es miembro de St. Paul Center for Biblical Theology. Ha presentado un seminario de posgrado sobre ritual y memoria en la Universidad de San Andrés en Escocia. Fue una de las conferencistas principales durante el Encuentro Nacional de Iniciación Cristiana en el 2019 y ha presentado sobre el modelo catecumenal en varias conferencias diocesanas, incluyendo la nuestra, hace unos años atrás, y en parroquias y cursos académicos. Ha publicado varios artículos sobre interpretación bíblica y sobre formación sacramental, y también la guía de estudio para el libro de Sherry Weddell, Formación de Discípulos Intencionales. Adicionalmente, es coautora del Manual para Proclamadores de la Palabra de los años 2022 y 2023. La doctora de Brock creció en Ecuador. Ella recibió su maestría en teología con concentración en Sagradas Escrituras de St. Vincent Seminary, su licenciatura pontífica en teología de St. Mary's Seminary,
su doctorado en teología sistemática de la Universidad Duquesne, su maestría de ciencias en psicología de Divine Mercy University, y su trabajo se enfoca en escritura, teología sacramental y litúrgica, discipulado, evangelización, catequesis y liderazgo pastoral. Ok, eso es todo. Gracias. Gracias, Darlene. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Estuve aquí en Atlanta hace unas 3 semanas para otro trabajo y tuve oportunidad de verme con Michelle ahí. Estaba muy contenta de regresar. Cuando pensamos en el caminado catecumenal, pensamos en empezar en un punto X y dirigirnos hacia un punto más allá. Y lo que voy a hacer ahora es retroceder en la historia, a pesar de que muchos de ustedes ya lo sabrán, pero quiero regresar un poquito para que todos estemos en la misma página, como se dice, y sepamos de dónde viene la historia de este catecumenado, de dónde que nació. El camino es un rumbo que no es un rumbo siempre directo, y a pesar de que esta imagen tiene un rumbo que estamos seguramente en primavera o en verano, la hierba está verde, a veces el rumbo no está tan claro. A veces el rumbo está lleno de hojas caídas, a veces el rumbo está lleno con nieve y no se puede ver bien el paso. Pero en todo caso el paso es claramente a una vida con Cristo. De eso sí estamos seguros. Si es que vemos a la historia del catecumenado bautismal, podemos empezar como catecumenado de iniciación a Cristo en el primer siglo. Pero quiero que piensen que la invitación a seguir a Dios no comienza en el primer siglo. O sea, la invitación a seguir a Dios, a seguir a Cristo sí, va a ser después de que Él ha nacido, pero a seguir a Dios es una invitación que comienza desde bien temprano en las Sagradas Escrituras. Es decir, el rato que en el Génesis 1 vemos que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, podemos entender que ahí comienza el llamado de Dios a que la humanidad le siga. De hecho, le invitó a Adán, le invitó a Eva, le invitó a Abraham, a Moisés, al pueblo de Israel. Entonces sabemos que la invitación va desde mucho antes atrás. El rato que Dios, el Verbo se hace carne y Cristo ha nacido, entonces ya vemos específicamente la invitación a seguir a Dios a través de Cristo. Y entonces podemos hablar de un catecumenado que nos lleva a una iniciación cristiana. Anteriormente podemos pensar de una seguida en busca de Dios. Entonces, en el primer siglo, ¿de dónde sabemos cómo funcionaba esto? Pues tenemos historias bíblicas, tenemos tal vez el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, donde Cornelio se bautiza. Vemos otros detalles, Lidia y su casa entera se bautizan. Entonces vemos algunas personas que vienen a conocer a Cristo y reciben los sacramentos. Previo a los Hechos de los Apóstoles vemos ese encuentro entre Cristo y sus primeros seguidores, y obviamente no vamos a tener los sacramentos como lo tenemos hoy día, pero en el encuentro con Él estaban recibiendo esa gracia que les ayudaba a encaminarse hacia Él. Luego, pues, que Él muere, resucita y asciende de nuevo a los cielos, vemos en los Hechos de los Apóstoles esos encuentros de varias personas que a través de los discípulos vienen a conocer a Cristo y entonces quieren seguirlo. Segundo y tercer siglo tenemos bastante persecución en la iglesia. Entonces, no hay muchos escritos de cómo la gente venía a bautizarse, a ser miembro de la iglesia. O sea, hay pocos escritos, sí, hay muchos escritos de mártires, pero no vemos un proceso súper claro.
En el tercer y cuarto siglo, una vez que se permite que la religión cristiana pueda ser practicada sin miedo a la persecución, entonces ya vemos que el catecumenado bautismal está más desarrollado. No solamente eso, pero realmente esta se llama la época dorada del catecumenado. Tenemos escritos de San Cirilio, San Ambrosio, San Agustín, varios otros, y ellos nos dan detalles que nos ayudan a entender cómo fue estructurado este camino. O sea, obviamente no habían formularios como hay hoy en día, pero nos dan idea de cómo se daba el camino hacia Cristo. En el quinto siglo comienza a decaer esto, porque acuérdense que este proceso era para adultos que no habían sido bautizados, ya que la religión no está, o sea, ya se puede practicar sin miedo a la persecución. Se comienzan a bautizar realmente muchos infantes y entonces ya no hay adultos no bautizados. Entonces, y con el adviento pues del Imperio Romano, realmente era el Imperio Romano cristiano. Entonces ya no había esa necesidad de adultos que buscaban bautismo. ¿Eran discípulos o no? Esa es otra pregunta que no podemos contestar todo hoy en día. Siga, buenos días. Pero sí estaban bautizados. De hecho, muchos de ellos probablemente discípulos. Pero a partir del quinto siglo viene a decaer el proceso de iniciación cristiana como tal, porque digo, ya no hay muchos adultos que buscan ese proceso, ya han sido bautizados de infantes. Ahora, sí hay el proceso discipular, y eso tampoco podemos saber si es que realmente, pues, dio fruto o no dio fruto. Sabemos que tenemos tantos santos que sabemos que en muchas personas dio fruto, pero también tenemos otras personas que si leemos la historia, habiendo sido bautizadas, parece que tal vez no tenían un discipulado muy fuerte. En el siglo XVI, y un poquito antes también en el XV, cuando vienen los misioneros de Europa a Latinoamérica, a África, a Asia también, a Latinoamérica, por ejemplo, en Sudamérica vienen, Cristóbal Colón vino en 1492, entonces siglo XV, la conquista de Latinoamérica ya comienza a finales del siglo XV, entonces finales del siglo XV, siglo XVI, ya los misioneros revinculan este proceso para poder bautizar a los indígenas de las regiones que conquistaron. Eso también pasó en Japón. Realmente en febrero 6, hace 2 días, festejamos la fiesta de San Pablo Miki. Él fue un misionero jesuita que estaba en el Japón evangelizando. Él y 25 otras personas fueron matados, fueron convertidos en mártires ese día, y su martirio fue consecuencia de sus esfuerzos de evangelizar a la cultura y hacer que la cultura oiga la buena nueva. Al morir, Pablo Miki dice que él está en paz con el destino de él, porque él sabe que lo que sucedió fue por hacer conocer a Cristo a la gente. Entonces, en ese momento, como digo, fines del 15, ya en el 16, en el 17, resurge un proceso, pero no es establecido tal y cual lo tenemos hoy día. Pero ya resurge el caminar hacia Cristo de personas adultas. En Latinoamérica, Latinoamérica me refiero al sur, al centro, yo como digo, nací dijo Darlene, yo nací en el Ecuador y realmente pues es costumbre que uno se bautice, que las familias bauticen a los bebés. Entonces no habían, hasta mediados de por ahí 1950, 1960, no había muchos adultos no bautizados. Las cosas ya han cambiado hoy en día. En los países de donde ustedes vienen, o tal vez nacieron acá, pero los antepasados de ustedes,
En su experiencia, levanten la mano si la mayoría de gente es bautizada de bebés. Bautizados de infantes, de bebés. Pues sí, entonces este proceso de iniciación cristiana no se va viendo mucho en Latinoamérica, aunque ya vamos cambiando eso. Pero esto comienza a cambiar en el siglo XX. En el siglo XX, el Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la liturgia, pide el restablecimiento del proceso de iniciación cristiana. Y lo pide no solamente en un documento, sino en 5 documentos. Lo pide inicialmente en el documento sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, en 1963. Luego lo pide en la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en 1964. Luego lo pide en el documento de los obispos en 1965, en un documento sobre la vida misionera de la Iglesia en 1965 y en el documento de la vida sacerdotal en 1965. Entonces, ahora sí en Vaticano II hay un hincapié de que se va a restaurar eso. Uno se pregunta, ¿por qué de repente Vaticano II pide esto? Veamos lo que estaba pasando. En 1962 comienza a reunirse Vaticano II, en 1963 sale el primer documento. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Habían más adultos sin bautizarse. O sea, no tanto en Latinoamérica, pero en el mundo en general. Entonces, la Iglesia, respondiendo a esta necesidad urgente, pues pide que se restaure el rito. Fue promulgado en 1972. Ustedes saben que en la Iglesia las cosas no pasan de la noche a la mañana. Entonces, a pesar de que en 1963 se pide que se restaure, tomó 9 años para que la oficina en la curia que maneja los sacramentos promulgue el documento. Y la implementación del ritual comienza en Estados Unidos en 1988 para aquellos de habla inglés, y para nosotros de habla hispana fue promulgado en 1991. O sea, la traducción español del documento en latín se demoró un poquito más. ¿Qué quería decir eso? Que en las parroquias en Estados Unidos, desde 1988, si es que alguien que hablaba inglés estaba interesado en ser bautizado y seguir el proceso, pues tenía un proceso que ya estaba estructurado, y pocos años más tarde aquellos de habla español pueden hacer lo mismo. No era simplemente usted se va solito con el sacerdote y el sacerdote le da algunas charlas y se bautiza. El proceso ahora era diferente. Luego, en 1997, ya estando en vigencia el ritual, el Directorio General para la Catequesis nos dice en 1997 que este modelo es tan importantísimo, o sea, este proceso del catecumenado es tan importantísimo que debe ser el modelo para toda la formación en la Iglesia. O sea, no repetir todo lo de Rica, eso es tema para otra cosa, hablaremos de eso quizá otro día, pero el punto que debe quedar claro es que ese modelo que ya vamos a hablar debe ser el patrón para catequesis. ¿Lo hemos hecho? Desafortunadamente no. Desafortunadamente todavía nos falta bastante en implementar eso, y por eso en el siglo XXI salen más directrices. En 2020 el Consejo Pontificio para la Evangelización nos da un nuevo directorio para la catequesis, donde resaltan ahora sí en primer plano el proceso catecumenal. Lo desempacan en una manera que no había sido hecho anteriormente. No es que se desvían de lo que nos dijeron en 1997, pero hablan más de él. Hablan de la importancia de este modelo
y hablan que quienes son beneficiarios del catecumenado no solamente son los no bautizados, que previamente ellos eran, sino aquellos que han sido bautizados, pero que no han sido evangelizados, que tenemos un montón de ellos. Yo nací en el Ecuador de familia católica, me criaron en la iglesia católica, íbamos a misa todos los domingos, fui a colegio de monjitas para la primaria y yo fui uno de esos números de gente que fui bautizada y no fui evangelizada. Y no creo que fue porque mi colegio era de las monjitas de los Sagrados Corazones, o sea que estoy súper segura que sí compartieron la buena nueva, pero yo no la escuché, o sea que a la final no fui evangelizada. No podemos ahorita pues desmenuzar cómo es que pasó eso, pero pasó, eso es lo que pasó. Tengo la certeza de que las monjitas algo nos habrán dicho, pero si me entró por aquí me salió por el otro lado. Entonces yo llegué a los 20, casi a los 30 años, asistiendo a misa, recibiendo los sacramentos, sin ser evangelizada y sin ser discípulo. O sea que eso pasa súper fácilmente, incluso en familias cuyos padres son diligentes, como fueron los míos, en llevarme a misa. Rezábamos el rosario todos los días a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en punto, de rodillas a rezar. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Yo también me pregunto, ¿qué pasó? No tenía yo la apertura, o sea, la invitación estaba ahí, pero yo no estaba a un punto de escuchar la invitación y responder. Entonces, seguimos adelante en el siglo XXI. A pesar de que recién pasa en 2021, esto fue un trabajo que empezó años atrás, posiblemente desde 2014, 2013, creo que fueron las primeras conversaciones, de que era importante revisar la traducción del ritual de iniciación cristiana. Se ha hecho eso con otros rituales, se ha hecho eso con el ritual de confirmación, con el ritual de matrimonio, con el ritual de bautismo. Entonces se vio la necesidad de revisar la traducción para asegurarse de que realmente se estaba comunicando claramente. No es que vamos a cambiar la teología, pero que la comunicación en el ritual estaba suficientemente clara para quienes estaban de agentes pastorales. Entonces, en 1921, acuérdense que anteriormente tomó 9 años para que sea promulgado este documento, casi viene a tomar como unos 8 años más o menos desde que comenzaron las conversaciones hasta que la nueva edición fue aprobada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Estamos hablando de nuestro país en Estados Unidos. Esto no aplica a otros países todavía. En Estados Unidos, los estatutos nacionales que fueron promulgados en 1986 fueron abrogados y desde diciembre del año pasado se ponen en vigencia nuevos estatutos nacionales. La aprobación de la nueva edición revisada, que fue aprobada por la Conferencia Episcopal en 2021, en 2024 ya es aprobada por la Santa Sede. Y entonces acá nos encontramos. Seguramente ustedes tenían el libro verde ¿qué viene a ser esto? De la izquierda, de la izquierda de la pantalla. Y entonces ahora, esta es la nueva edición. Si es que no la tienen, por favor cómprenle. Es como $25 Esta es una de las casas, esta es de LTP, pero otras casas también la publican. La pasta va a ser un poquito diferente, pero lo de adentro es lo mismo. Como digo, la teología no está cambiada. Tal vez algunas cosas fueron traducidas con más claridad y eso iremos viendo ahora. Entonces, con esta pequeña historia de empezar nuestra conversación de ahora,
Ahora sí vamos a encaminarnos a lo siguiente. A través de todo este tiempo juntos, piensen que la iniciación hacia Dios, como les dije, comienza ya en el Antiguo Testamento. Entonces vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las primeras comunidades y en los primeros siglos. Si es que nos ponemos a ver pasajes bíblicos, y pudiera yo pasarme aquí la mañana entera solamente nosotros haciendo lección con pasajes bíblicos, pudiera realmente pasarme la mañana entera, pero si hago eso no acabamos con el resto. Entonces solamente escogí 2 pasajes, pero lo que quiero que hagan mientras estamos viendo estos pasajes, si es que a ustedes se les viene a la mente otros pasajes, quiero que los escriban, que los apunten en sus notas. Cuando piensen en pasajes bíblicos, no quiero que se limiten solamente al Nuevo Testamento. Los ejemplos que puse ahora son del Nuevo, pero les invito a que piensen en momentos en el Antiguo Testamento también, donde Dios invitó. Les voy a dar un ejemplo que no está ahí, el ejemplo de Jacobo. Cuando tiene en Génesis 28, cuando se acuesta y tiene ese sueño y los ángeles suben y bajan, y llega un momento dado que él se da cuenta y dice que se dio cuenta que Dios estaba en ese lugar. Ese es un paso de iniciación hacia Dios. Los pasajes de aquí, tenemos el pasaje en Juan. Entonces sabemos que al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: aquí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que los seguían les dijo: ¿qué buscan? No es que él no sabía lo que buscaban, pero es importante que ellos digan. Y ellos dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde te hospedan? ¿Dónde te hospedas? Vengan y lo verán. Ahí está la invitación. Vengan y lo verán. Y él nos continúa invitando. Vengan y verán de qué se trata este camino. Luego tenemos en el Evangelio de Marcos, la mujer con la hemorragia. Marcos 5 es la mujer con la hemorragia. El que tengo ahorita acá es el encuentro entre Jesús y María Magdalena. Ella ya le había conocido a él, ella ya tenía una relación con él. Entonces esto nos ayuda a pensar de alguien ya bautizado. ¿Necesitan hacer algo más? Obviamente sí. O sea, María Magdalena no vamos a tener el ejemplo del bautismo, confirmación, pero ella tuvo los encuentros con el Señor, ¿verdad? Y ella sigue creciendo en su camino de discípulo, que eso es súper importante para que entendamos el proceso de iniciación cristiana. Que el proceso no termina el rato que se reciben los sacramentos de iniciación. En lo que vamos a estar este tiempo juntos, vamos a hacer 3 movimientos. En el primero, escogí tinta verde y parece que no se ve. Uno nunca sabe qué tinta es bueno escoger porque a veces no se ve. Pero son 3 pasos. Las dimensiones del camino hacia Rica, los fundamentos principales y el acompañamiento pastoral. Entonces vamos a hacer el primer paso y luego vamos a tener tiempo para irnos a misa. Déjenme ver el tiempo para ver que estamos bien. El rato que piensan en las dimensiones de Rica, quisiera 2 o 3 personas nomás que me digan, el rato que les digo, vamos a hacer algo de Rica, ¿qué se les viene a la mente? 2 o 3 personas. Y algo corto, que sea 1 o 2 palabras nomás. La pregunta es, el rato que le digo, estamos hablando de Rica, ¿qué se le viene a la mente? Sacramentos, ¿ok? Ahí está una. ¿Qué más se les viene a la mente? Personas no catequizadas. Personas no catequizadas, correcto. Uno más, ¿qué más se les viene a la mente?
La vigilia pascual, ¿qué más? Enriquecimiento y por aquí hay algo más. Ritos, ok. Entonces tenemos la vigilia pascual, enriquecimiento, ritos, personas no catequizadas, sacramentos. Perfecto, esas son ciertamente dimensiones de Rica. Podemos agruparles, van a ver cómo van agrupándose, pero realmente hay dimensiones bien claras de Rica que debemos percatarnos. Si es que estamos hablando de la persona, en el caso de nuestro hermano acá que dijo personas no catequizadas, estamos hablando del individuo. Ese individuo tiene 3 dimensiones. La dimensión personal o su camino personal, la dimensión sacramental o recibir los sacramentos y la dimensión comunitaria o el camino en comunidad. Es posible que la persona recibió los sacramentos, fue catequizada entre comillas, pero no ha hecho camino personal. Y es posible que tampoco ha hecho camino comunitario. Entonces, si es que hablamos del individuo, estamos hablando de siquiera 3 dimensiones. La dimensión pastoral tiene confianza inicial, curiosidad espiritual, apertura espiritual, búsqueda espiritual y discipulado intencional. Ese es el camino personal de conversión que hacemos. Los sacramentos obviamente tienen que ver con los sacramentos que vamos a recibir, bautismo, confirmación, Eucaristía. La dimensión comunitaria tiene que ver con la vida en la comunidad. Pero quiero ahora añadirles 3 dimensiones más. La primera ya vimos, es la persona. Para que esto ocurra, se necesitan más cosas o más dimensiones. Las dimensiones, primeramente, es el peregrino. Si no hay persona en búsqueda, pues no mismo hay Rica. Se necesita el equipo de acompañantes. O sea, estamos hablando de quién. ¿Quién está en el camino? ¿Quién les acompaña? Y luego estamos hablando, ¿qué? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué alimento les doy? Entonces tenemos 3 dimensiones más. El camino interior, sacramental y en comunidad. El alimento para el camino es la palabra, oración, sacramentos y servicios apostólicos. Y ustedes, yo, el equipo de acompañantes, necesitamos estar preocupados de nuestra espiritualidad, de nuestro nivel humano, que necesitamos crecer en nuestro nivel humano, y de nuestro conocimiento y de nuestra práctica. Entonces, esto ya viene a ser un poquito más complicado que solamente hablar de la persona que no está catequizada o de los sacramentos que son importantes, que sí son importantes, pero realmente estamos hablando de 6 dimensiones diferentes que les podemos, varias de los elementos que ustedes, por ejemplo, los ritos que nos habló el compañero acá, los ritos vienen en parte del alimento para el camino, porque vienen en palabra, oración, sacramento, servicio apostólico. Regresaremos luego y lo que quiero que vayan pensando, digiriendo, es sobre estas 6 dimensiones, que no podemos hablar de Rica totalmente si no pensamos en estas 6. Y no les puse como cajas separadas, no quiero 6 cuadrados separados o 6 triángulos separados. Son todas las dimensiones interconectadas. A lo que van comiendo vamos a seguir avanzando, así que vamos a comer y a trabajar al mismo tiempo. Voy a retroceder un poquito para hacer una revisión rápida de lo que habíamos visto antes de misa. Entonces, revisemos un poquito estas dimensiones, ¿no? Ya sabemos que los círculos primeros, los que están en azul, se refieren a la persona que está caminando, buscando. Y el camino interior es súper importante, porque si no, lo que sucede es que vamos a recibir los sacramentos
Y no es que no nos van a dar fruto, pero no nos van a dar el fruto que nos pudiesen dar si es que hacemos ese camino interior. Y el camino en la comunidad es esencial porque uno vive, o sea, uno se acerca a este caminar con Dios, pero ese caminar con Dios se lo vive en la comunidad. O sea, a menos que estuviéramos en un claustro, pero incluso en el claustro está la comunidad de personas en el claustro, ¿no? Entonces, no es que uno vive pues esta vida con Dios en aislamiento. Viendo los círculos a la derecha, a la derecha, el caminante, el peregrino, o sea, ese primer círculo como medio de color crema, los 3 anteriores están dentro de ese, ¿no? Entonces, los 3 anteriores están dentro del peregrino. El equipo de acompañantes, ¿quién es el equipo? Ustedes. Un voluntario que nos ayude a desempacar esto, alguien que trabaje en una parroquia bueno, todos ustedes, pero uno de ustedes que se me haga de voluntario, quiero hacerle unas preguntas. Siga. Entonces, ¿de cuántas personas está su parroquia? Más o menos, ¿cuántos parroquianos? Más o menos unos 2,000. Unos 2,000. A ver, ¿quién me hace unas matemáticas? ¿Cuánto es 5% de 2,000? 200. ¿Cómo? 100, ok. ¿Cuántas personas están en su equipo de RICA? Equipo de facilitadores, Ajá. seríamos unos 10, ¿no? Entonces nos hace falta 90 más. Por lo menos. Por lo menos. Yo les recomiendo a las parroquias que traten de incorporar siquiera un 5% de la feligresía, por lo bajo, pero que vamos aumentando eso. ¿Quién más está en el equipo de acompañadores? Los padrinos, el sacerdote, los padrinos, la familia, los diáconos, los catequistas, los facilitadores. ¿Saben qué? La comunidad entera está en el equipo, pero la comunidad ni siquiera lo sabe. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿está lista tal persona a pasar a dar el siguiente paso? ¿Está lista la persona a recibir los sacramentos? También nos deberíamos preguntar, ¿están los acompañadores listos? ¿Está la comunidad lista para acompañarles? ¿Están los padrinos listos para acompañarles? Entonces, este es un punto súper importante porque vamos a ese trabajo en conjunto, ¿no? Al pastoral en conjunto. Y entonces, entre todos nos ayudamos para que el equipo de acompañantes abarque toda la feligresía, realmente todos los bautizados. Entonces, no quiere decir que está sobre los hombros de ustedes como coordinadores de RICA, asegurarse que todo el mundo esté capacitado, pero ahí viene la pastoral de conjunto, hablando con el sacerdote, con la persona que forma adultos, con la persona, etcétera, etcétera, para que poco a poco vamos dando pasos para que los acompañantes estén bien equipados. El alimento para el camino, normalmente lo que escucho, gracias por su voluntariado, lo que escucho en el alimento para el camino, mucha gente pues dice, ¿y ahora qué les doy de clase? O sea, primeramente, no digamos clase, vamos a hablar esto más tarde, pero eso nos preocupa bastante, ¿no? ¿De qué les hablo? ¿De qué les doy? Y a pesar de que eso es importante, no es lo único. Entonces también vemos que para el alimento en el camino hay varias cosas. Entonces, para resumir, el caminante tiene camino interior, camino sacramental, camino en comunidad. Ya les conté mi historia. Mi camino sacramental estaba al día. Era como uno lleva el pasaporte de las vacunas. Yo tenía al día los sacramentos, pero no había hecho nada de los otros 2. Obviamente en mi familia se oraba, pero o sea, la fe era esa fe la fe de 1 hora a la semana y tal vez 5 minutos al día. O sea, no tenía el concepto de vida en comunidad. El alimento para el camino, la palabra fundamental, ¿no? La Sagrada Escritura, la oración, los sacramentos, el servicio apostólico.
Entonces, el rato que nosotros estamos pensando, ¿y ahora qué les doy para la sesión de los martes por la noche? Piensen que ahora qué les doy no solamente son los temas de la Trinidad y la encarnación, o sea, obviamente algún rato tenemos que hablar de esos temas, pero ahora que les doy tenemos que estar centrados en la palabra de Dios, centrados en oración y poco a poco irles invitando a esta vida sacramental, y obviamente el servicio apostólico tiene que ser ya. El equipo de acompañantes, nosotros, el tercer punto, el conocimiento es súper clave, no solamente para nosotros laicos. ¿Hay aquí algún diácono? ¿Qué pasó? ¿Dónde está un diácono por aquí? Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Nos hacen falta diáconos y sacerdotes en este grupo. ¿Por qué digo eso? Porque ellos también necesitan actualizarse. Yo he enseñado en seminario por 18 años. No hay suficiente en lo que ellos reciben sobre la iniciación cristiana, les aseguro. He enseñado en varias formaciones de diáconos, en 4 diócesis diferentes, tampoco hay suficiente. O sea, uno no alcanza a hacer todo en el tiempo de formación, entonces de ahí la formación continua. Entonces, el conocimiento del rito es vital. Quien trabaje en iniciación cristiana tiene que conocer el rito, de arriba y abajo. O sea, no va a ser inmediato, pero tienen que conocer el rito. Ahora les hablo de los libros, pero el conocimiento es una cosa, ¿no? O sea, puedo poner toda la información en la computadora y la computadora sabe bastante, pero necesito una persona integrada, o sea, una persona que haya integrado bien su conocimiento con su espiritualidad, y que bueno, por eso fuimos a misa, o sea, estamos atendiendo a nuestra espiritualidad, pero también hace falta atender de nuestra humanidad. Cosas que tengamos no resueltas, heridas no resueltas, malentendimiento que hemos tenido en alguna ocasión de la relación con la iglesia, eso nos va a afectar la forma que tratamos al prójimo. Entonces eso también tiene que ser resaltado, procesado y comenzar el paso de sanación en ese ámbito. Y obviamente tenemos que hacer algo, ya que estamos aprendiendo, que estamos orando, que estamos reflexionando sobre cómo nos sentimos y estamos integrando todo eso, ahora lo ponemos a la práctica. Entonces, tenemos esas 6 dimensiones. Enfrente de ustedes tienen un papelito de color medio crema. Hay unas preguntas para que ustedes la trabajen como dinámica de grupo en sus mesas. Vamos a tomarnos, déjenme ver cuánto tiempo, les voy a dar 15 minutos, sigan conversando y comiendo y vamos a tener ese tiempo 15 minutos. Las preguntas están acá, pero están en su hoja crema también, y por si acaso no se acuerden de las dimensiones, les voy a regresar acá para que las tengan enfrente. Entonces, conversen entre ustedes por unos 15 minutitos. Los que son tímidos, abran un espacio para que compartan, y los que son menos tímidos, reflexionen para que no hablen el tiempo entero.